Llevo tiempo queriendo abrir una sección en donde pudiera dejar en claro los que para mi gusto fueran los mejores videojuegos de las diferentes consolas, y siendo esta mi primera expedición por este sendero, he optado por hacer mi particular top 40 de los mejores videojuegos de Nintendo 64. Eso sí, estando repartida la selección de juegos entre las 4 categorías que veis en pantalla, las cuales han sido elaboradas con cierta objetividad, pero dando máxima prioridad a mi gusto y criterio para en el momento de construirlas. Lo que avisado esto y dejándome de rollos, comencemos. Número 10. Duke Nukem 64, la meritoria conversión del clásico de PC para la poderosa consola de 64 bits, un juego que pese a no contar con músicas de fondo, más allá del tema principal que se escucha en la pantalla de inicio y de la aberrante censura que mata la esencia del protagonista y el sucio mundo que a este le rodea, no deja de ser un juego solvente con un renovado apartado técnico que, sirviéndose de base de lo visto en PC, incluye nuevas virguerías gráficas manteniendo la fluidez para con mando en mano superar los niveles del genuino juego, incluyendo los de su expansión. Además, en el cartucho encontramos otros nuevos diseñados para la aventura de Nintendo 64 que cuenta con nuevas armas exclusivas y sustituye algunas de las viejas por otras con un renovado diseño, así como el tipo de munición que las mismas pueden usar. Sin olvidarnos, por supuesto, que junto a un amigo podemos jugar la campaña en modo cooperativo y hasta con 4 colegas echar una partida al modo matchmaking para partirnos la cara en los diferentes niveles, lo que todo ello en verdad quizás no fuera suficiente material como para justificar las 13.500 pesetas que en su momento debiéramos soltar por el cartucho, y recuerdo que cuando yo me lo compré, el padre de un amigo me preguntó con incredulidad si de verdad había soltado tantas pelas por eso, cosa que me planchó porque ciertamente el cartucho no las valía, pero aun con esas yo lo disfruté como pocos y a mi juicio sigue siendo uno de los mejores videojuegos de Nintendo 64. Número 9. Kirby 64 The Crystal Shards, una aventura plataformera de nuestro amigo Kirby que en la línea de los clásicos se presenta relativamente fácil y con una mecánica simple para especialmente gustar a los más pequeños de la casa, lo que hiciera que moverse por los coloridos escenarios recreados en 3 dimensiones engañosamente pudiera no resultar lo suficientemente atractivo como para que los jugadores ajenos a la franquicia disfrutasen de la experiencia, pero que aquellos que hubieran crecido con el glotón de color rosado de seguro sabrán apreciar la calidad de esta aventura de Kirby, en donde el mismo adquiere poderes especiales tras tragarse a determinados enemigos, lo que ofrece la justa variedad en el desarrollo de la aventura como para entretenernos disfrutando de los mágicos paisajes. Y aunque el juego dentro de su género no fuera el mejor exponente de la consola, se trata de uno de los más destacables en cuanto a juegos plataformeros de avance lateral que podemos encontrar en la fabulosa consola de 64 bits. Número 8. Pilot Wings 64, el destacado simulador de vuelo donde a los mandos de los diversos artefactos y habiendo elegido a cualquiera de los 6 candidatos, debiéramos superar las diferentes pruebas para conseguir nuestra licencia de piloto. Una divertida propuesta que, además de sacar músculo gráfico presentándose como uno de los mejores juegos de primera hornada, se mostraba enteramente divertido tanto en la experiencia en sí misma como en el desafío que suponía conquistar las variadas misiones. Un juego que, rompiendo con los clásicos géneros como los de lucha, carreras y plataformas, ofrecía su particular alternativa para aquellos que buscasen algo diferente con lo que estrenar su flamante consola. Número 7. Yoshi's Story, otro juego plataformero de las 64 bits que por su estética y planteamiento tal pareciera estar orientado para los más pequeños, y en este caso pasarse la aventura de Yoshi pudiera resultar más fácil que la propia del glotón de Kirby. No obstante, el verdadero reto que presenta la aventura del pequeño dinosaurio se esconde en tener que exprimir a fondo los coloridos niveles para descubrir todos los secretos que en ellos podemos encontrar, y aunque ni de lejos pudiera medirse al desafío que representó su anterior aventura lanzada para el cerebro de la bestia, Yoshi's Story sigue siendo rematadamente jugable y divertido para desconectar un rato visitando los diferentes paisajes de los 6 mundos por explorar, lugar donde con los Yoshis de diferentes colores deberemos
hacernos con los corazones, monedas y frutas que se esconden tras los niveles de cada mundo para así completar al 100% la entretenida aventura, que sin ser demasiado rompedora e incluso algo repetitiva en la construcción de sus niveles, no cabe duda que los amantes del dinosaurio le sacarán partido al que fuera uno de los juegos más bonitos de Nintendo 64. Número 6. Beetle Adventure Racing. Atentos a este juego de carreras porque son pocas las alternativas presentes en la consola que pudieran medirse a la calidad de este cartucho, pues tal como se puede ver, a nivel técnico estamos ante una maravilla que le sacó buen partido a la potencia de las 64 bits. Y más allá de eso, aun partiendo de que como tal sugiere el nombre del juego, solamente conduciremos el clásico Beetle de Volkswagen, cabe remarcar la notable fluidez que se disfruta en la conducción teniendo en cuenta la generosa carga de polígonos de los que están compuestos los diferentes circuitos, así como los mismos vehículos, y salvo en algunos momentos puntuales donde el framerate pudiera caer en picado, sobre todo jugando a 4 en el modo multiplayer, sorprende lo que la consola pudiera dar de sí con este juego de carreras mezcla de simulación y arcade que incluso a día de hoy sigue siendo uno de los grandes desconocidos por muchos jugones amantes de la consola de Nintendo. Número 5. Mario Party. Poco puedo decir de este juego que no se sepa ya, pues lo más seguro es que a estas alturas ya hubierais catado algún que otro juego de la franquicia en cualquiera de los sistemas donde ésta se dejara caer, pero de no ser el caso, decir que estos juegos, incluyendo por supuesto al genuino de Nintendo 64 y a las posteriores entregas lanzadas para las 64 bits, nos instan a competir en un tablero donde colocados en un juego de mesa virtual, tirando los dados tendremos que movernos en dirección a la estrella colocada en un punto del tablero para hacernos con la misma en el caso de contar con las monedas necesarias, cosa que conseguiremos entre las rondas intentando salir victoriosos en las respectivas pruebas en forma de divertidos minijuegos, los cuales en esta primera entrega principalmente se resolvían pulsando un botón y dando uso al stick del mando, cosa que esto último llegó a provocar tales ampollas entre los chavalines más entusiastas que al menos en el estado de Nueva York Nintendo se vio en la obligación de invertir más de 80 millones de dólares regalando unos guantes especiales a los que hubieran comprado el juego para así intentar evitar que las brutas manos de los clientes más alocados pudieran sufrir ampollas, quemaduras o laceraciones. ¡Mamma mía! Número 4. Goemon's Great Adventure. No son precisamente pocos los videojuegos que componen la franquicia de Goemon, y en concreto la segunda entrega de la trilogía que vio la luz en las 64 bits de Nintendo posiblemente sea una de las mejores opciones para iniciarse en el alocado mundo del ninja Goemon, el cual en esta ocasión, junto a sus amigos, deberá conquistar las diferentes áreas para detener los planes de conquista del malvado trapito de Bismaru, lo que la propuesta del juego se presenta como una mezcla de aventura de acción plataformera de avance lateral con ciertos toques de RPG y exploración, respondiendo a una clara reminiscencia hacia los clásicos de 16 bits, pero yendo más lejos en su planteamiento, nos ofrece nuevas opciones para vivir la experiencia, tal que así que por ejemplo, a lo largo de una fase podremos contemplar los ciclos diurnos y nocturnos que afectarán directamente a los tipos de enemigos con los que tendremos que lidiar, algo parecido a lo visto en Castlevania 2 pero obviamente mejor implementado, siendo esto solo un pequeño ejemplo de lo que nos espera en este juegazo al que sin duda debieras darle su justa oportunidad, porque quizás lo acabes incluyendo en tu lista de los mejores videojuegos de Nintendo 64. Número 3. Ridge Racer 64. Sin duda, uno de los mejores videojuegos de carreras de las 64 bits, siendo para mi gusto dentro de su género, el que mejor ha logrado envejecer tras estos largos años, pues ya sea por sus gráficos, la tasa de frames o el variado número de circuitos, entendiéndose estos por las diferentes rutas de las pistas principales, forman un juego notable que incluso hoy en día se presenta de lo más completo y agradable de jugar, inclusive moviéndolo en las entrañas de una genuina Nintendo 64, y aunque de entre los videojuegos de la saga Ridge Racer vistos en esa misma generación pudiera haber quedado ligeramente por debajo respecto a la mejor propuesta para la 32 bits de Sony, los poseedores de la consola de Nintendo, al menos en lo que se refiere a esta franquicia de Namco, nada tuvieron que envidiar con su portentoso Ridge Racer 64.
Número 2. Castlevania Legacy of Darkness. Sé que no serán pocos los que se sorprendan de ver este videojuego colocado entre los top 10 de los juegos de bronce, pero es que esta entrega de Castlevania, precuela de la primera aventura para la 64 bits, que también se encuentra dentro de este cartucho, me sorprendió lo suyo pese a las críticas negativas que encontré por la red, pues aunque ciertamente la aventura presenta pequeños fallos en el control, sobre todo al momento de ejecutar los saltos ajustados y que por otra parte no consiguió trasladar del todo la esencia de los clásicos, con la primera entrega de Nintendo 64 se recogió lo suficiente como para crear un segundo sendero reconocible por donde explotar la franquicia, y pese a que los mejores exponentes de los Castlevania en 3D no llegaron a tener ni por asomo el mismo reconocimiento que para mí representan sus homólogas joyas en 2 dimensiones, yo invito a que los más reticentes, bajo la clara premisa de que son 2 tipos de experiencias muy diferentes, le den su oportunidad a los Castlevania poligonales, comenzando por este meritorio y completísimo cartucho. Número 1. Mischief Makers, una de las propuestas más arriesgadas de entre los juegos de primera hornada que no cosechó el éxito que verdaderamente merecía, pues este juego plataformero de avance lateral con sprites y polígonos para darle ese toque 3D nos insta a vivir la original aventura protagonizada por Marina, una joven robot asistente de última generación que se verá en la tesitura de tener que rescatar a su creador, el profesor Teo, quien aprovechando un descuido de este durante una visita a sus amigos del planeta Clancer, ha sido secuestrado por los criminales del grupo Vistector, quienes actúan directamente bajo el mando del malvado emperador, siendo así como arranca nuestra aventura plataformera, que desde luego se presenta más atípica de lo que pudiéramos esperar, pues para empezar nos puede llevar lo suyo poder hacernos con el extraño control, debido a que la principal mecánica de este se basa en tener que agarrar determinados objetos, ya sea para impulsarnos, atacar o abrir el pertinente acceso a la siguiente zona por la que tendremos que avanzar, algo que dicho así parece no tener mayor complicación, pero ejecutar dichas acciones requiere de cierta pericia, lo que una vez nos hagamos con el control, disfrutaremos de uno de los mejores juegos de la consola que bajo mi punto de vista bien merece estar colocado en esta primera posición de los mejores videojuegos de bronce, siendo esta mi particular selección para esta categoría, que si ya cuenta con auténticos juegazos, imaginaros lo que se vendrá para los siguientes tops de los mejores videojuegos de nuestra querida consola de 64 bits. Retomando mi particular lista de los top 40 de Nintendo 64, llegó el turno de los 10 elegidos para representar los mejores videojuegos de la categoría de plata, la cual no me ha sido nada fácil de elaborar por el torrente de juegazos que todavía tenía por delante, pero tras varias horas de juego en busca de la virtuosa diversión que me sirviera de guía para esta disyuntiva, finalmente he podido construir mi selecta lista de esta segunda ronda, a la que damos paso sin más dilación. Número 10. F0X, posiblemente el videojuego que presenta la mayor tasa de frames de todo el catálogo de las 64 bits, y es que si bien este juego de la franquicia no tuvo el mismo impacto que la genuina versión del Cerebro de la Bestia o la reconocida entrega de la Cúbica de Nintendo, a costa de sacrificar nivel de detalle con unos circuitos vacíos y carentes de belleza visual, tenemos por delante una bestial competición contra los otros 29 participantes para coronar como el rey de la pista de los 24 circuitos, los cuales, pese a su aparente simpleza, cuentan con algunos tramos destacables como aquellos en los que sin perder velocidad debiéramos atravesar los vertiginosos loopings, lo que sin duda fuera la seña de identidad de esta entrega que, junto a sus cañeras melodías, la variedad de circuitos y la fluidez en plena carrera incluso dentro del modo multiplayer, hicieran de este videojuego de carreras futuristas una de las mejores opciones de la consola que, junto a Extreme G y Wipeout 64, fuera de obligada elección para los auténticos amantes de la ultra velocidad. Número 9. Star Wars Shadows of the Empire, uno de los mejores videojuegos de primera hornada que, pese a su más que mejorable control y haber quedado netamente desfasado tanto en gráficos como en mecánica de juego, sigue siendo uno de los cartuchos más destacados de Nintendo 64, y es que en su momento personalmente aluciné con la propuesta de esta aventura de acción donde bajo la piel de Dice Rendar debiéramos hacer frente a las fuerzas imperiales a través de las diversas fases donde fuéramos
con pistola en mano y en aquellas en las que nos viéramos pilotando la nave del protagonista, así como un T-47 de la Rebelión o un Speederbike del mundo desértico de Tatooine, siendo necesario dar lo máximo de nuestros reflejos para salir victoriosos de los diferentes conflictos en medio de este espectáculo visual, que acompañado por las excelentes melodías extraídas de las películas hicieran de este videojuego de Star Wars una de las mejores experiencias del momento, remarcando para mi gusto las extensas fases en las que a pelo lleváramos al intrépido contrabandista, pues poca broma con las dimensiones de algunos niveles que buenamente dejaron su huella en aquellos que le dieron una oportunidad a este galáctico cartucho, marcando a fuego algunos pasajes como aquel donde equipados con la mochila propulsora sobrevolamos los peligrosos acantilados poniendo a prueba nuestro temple sorteando los rocosos precipicios, siendo esta una de tantas contingencias a las que debiéramos hacer frente en este notable videojuego de Star Wars que en consolas fuera uno de los grandes exclusivos de Nintendo 64. Número 8. 1080 Snowboarding. La quinta esencia de que Nintendo se atreve a salir de su zona de confort para dejar su huella en aquellos géneros donde no se esperaría que los de Kyoto consiguieran marcar tendencia. Y es que con este videojuego de snowboard al frente de los mejores exponentes de la generación, Nintendo exprimió el poder de su consola para recrear la mejor oferta digital de este deporte. Y es que el auge de las tres dimensiones buenamente aprovechadas podían hacer que con propuestas divertidas como esta, incluso los que en principio no estuviéramos interesados en este tipo de juegos, mando en mano disfrutamos dejándonos llevar por la diversión que en este caso representa deslizarse colina abajo con nuestra tabla de snow a través de las 6 pistas de las que llegaremos a disponer, deleitándonos a nuestro paso con la recreación de las mismas que, acompasadas por una VSO verdaderamente notable junto a los conseguidos efectos de sonido, redondean el apartado técnico para disfrutar de nuestro descenso por la montaña donde en busca del mayor número de puntos deberemos poner todo nuestro empeño por aprender a deslizarnos con maestría, cosa que no será sencillo para los torpes como yo, que sin la debida práctica de seguro acabarán estampando sujeto contra la frondosa nieve intentando ejecutar alguna que otra filigrana con su tabla de snow. Número 7. Bomberman 64. Aquellos que hayan rebuscado por Tooned Play sabrán que Bomberman 64 fuera uno de los primeros videojuegos con los que llegué a contar para desvirgar mi flamante consola, siendo esta aventura mi primer contacto serio con la franquicia del artificiero cabezón, pues aunque ya hubiera catado algún que otro juego de su gigantesco repertorio, nunca fui especialmente atraído por la propuesta de Hudson, y si no llega a ser por el vídeo promocional de Nintendo donde se exhibían los grandes juegos del momento para la consola de 64 bits, seguramente hubiese pasado de largo de la explosiva aventura de Bomberman 64, pero en busca de una alternativa del colosal Super Mario 64 me lancé directo a por el cartucho de Hudson, descubriendo con este otro tipo de experiencia semiplataformera, la cual, sirviéndose de base de los clásicos de la franquicia, sacó partido a la potencia de la consola para ofrecernos una colorida aventura más desafiante de lo que pudiera parecer y que a la postre considero que fuera totalmente recomendable tanto para los fanáticos de la franquicia como para aquellos novicios que se adentrasen por primera vez en el titánico universo del artificiero cabezón. Número 6. Rayman 2 The Great Escape. Atención con este juegazo plataformero porque de no haber otras joyas de excelsa calidad, bien pudiera haberlo metido en el top 10 de los juegos de oro, y aunque soy consciente de que no fuera la mejor adaptación de esta entrega, no deja de ser una meritoria versión que además conservaba los textos en español, cosa rara de ver en las 64 bits de Nintendo y menos aún para un juego plataformero como lo fuera esta joya de Ubisoft, la cual con esta entrega redoblaría la fama de Rayman que justamente se ganara con el éxito de su primera aventura presentada en 2 dimensiones, lo que el salto a las 3D le sentó de muerte pese a no relucir todo lo bien que debiera, pues aunque su arte queda plasmado en el diseño de los niveles así como el de las criaturas que habitan este mundo, a nivel técnico quedó ligeramente por debajo de Banjo-Kazooie y por supuesto del magnífico Super Mario 64, cosa que no le hizo ningún favor porque además la aventura de Rayman se lanzó a fechas cercanas de otros titanes de peso que acabaron por ensombrecer a esta obra de arte, que sin reservas fuera una opción indispensable para todo amante del género plataformero.
Número 5. Turok 3 Shadow of Oblivion. Sin duda, el que fuera considerado como el patito feo de la trilogía de Nintendo 64, pero lejos de etiquetarlo como el fiasco que muchas personas consideran, esta tercera entrega, secuela directa de Turok 2 y a nivel técnico de lo más bestia que vimos en las 64 bits, fuera uno de los mejores shooters en primera persona que llegáramos a disfrutar en la consola de Nintendo. Pues sin ir más lejos, el propio planteamiento de esta entrega, buscando nuevas vías por explorar, nos ofrece la opción de elegir a uno de los dos personajes protagonistas para convertirlo en el próximo Turok, lo que hará que dependiendo de cuál fuera nuestra elección, contáramos con distintas habilidades para afrontar la aventura, la cual, si bien es cierto que en términos absolutos no estuvo a la altura de las dos primeras entregas, a mi juicio el resultado de lo visto le confiere su propia identidad al desmarcarse parcialmente de lo ya conocido, lo que hiciera de esta correcta entrega, lastrada por el propio desgaste de la saga y ninguneada por muchos jugones que no le dieron su justa oportunidad, como una opción más que recomendable para los amantes del género, y en especial para quienes disfrutaron de las dos primeras entregas de esta legendaria franquicia. Número 4. F1 World Grand Prix, otro de los grandes de Nintendo 64 que a nivel técnico marcó diferencia con las máquinas de la competencia, pues en su momento este juego de carreras de Fórmula 1 irrumpió con tal fuerza que incluso a los que no nos interesaba esta competición sentimos curiosidad por catarlo sin reservas, pues qué duda cabe que viendo el poderío técnico que este exhibía, recreando con detalle los circuitos y bólidos de la temporada de 1997, tentaba lo suficiente como para cuanto menos alquilarlo para así echarnos nuestros buenos vicios, cosa que personalmente hice con la intención de descubrir lo que este cartucho tenía por ofrecerme, y que decir que tal fue mi satisfacción por lo visto que con el tiempo acabé agenciándome con una edición completa de este fantástico videojuego de conducción. Número 3. Shadowman, ese tipo de juegos de corte oscuro que sorprendiera haber podido ver marchando por la consola de Nintendo, pues este videojuego de acción y aventuras basado en el cómic del propio Shadowman y desarrollado por la extinta Acclaim, nos instaba a que bajo la piel del hombre que le da nombre al juego debiéramos movernos entre la zona viva y la zona muerta para detener los planes de conquista de Legión, quien pretende desatar el apocalipsis junto a un grupo de asesinos en serie conocidos como los 5, cosa que obviamente deberemos impedir por medio de nuestro repertorio de armas, así como sirviéndonos de la magia de los diversos artefactos de vudú. Entre tanto vamos en busca de los elementos clave con los que poder seguir avanzando en esta macabra y oscura aventura de Nintendo 64, que si bien quedara por debajo de la versión de PC y de mi favorita que fuera la de la blanquita de Sega, sin duda este cartucho merece su reconocimiento y por ello lo tenemos aquí colocado en la tercera posición del top 10 de los juegos de plata. Número 2. Quake, una meritoria conversión del clásico de PC con el que id Software pretendiera repetir el éxito de su glorioso Doom, cosa que sin llegar a conseguirlo sí que consagró la nueva franquicia como una de las más icónicas de la historia de los videojuegos, siendo este trabajo de Midway uno de los grandes logros vistos en la consola de 64 bits, pues la versión de la máquina de Nintendo consigue sacar músculo gráfico llegando a lucir casi idéntica a la genuina versión de PC, al menos en cuanto a nivel de carga de polígonos, que parcialmente consiguiera opacar los pequeños recortes y diferencias tales como un menú principal simplificado, la baja resolución y fuentes de iluminación prerenderizadas sobrepuesta en los mapas del juego, habiendo solamente 25 de los 32 disponibles en la versión de PC, aunque eso sí, contando con un mapa exclusivo dentro del modo Deathmatch para 2 jugadores, el cual, si bien es cierto que no valía ni 2 duros por la pésima tasa de frames que hiciera de la experiencia una auténtica tortura, no dejara de ser una curiosa opción para exprimir el cartucho junto a un amigo al que quisiéramos zurrar, aunque obviamente el punto fuerte de esta versión sin duda fuera su modo campaña, donde el espectáculo visual y la casquería sin pudor hiciera las delicias de aquellos valientes que se lanzaran directos a por esta laudable adaptación del clásico Quake.
Número 1. Blast Corps. En su momento, tales fueron mis dudas para con este curioso videojuego de Rare que, aun habiéndome entrado por los ojos con esa videopromoción de Nintendo, no llegué a plantearme la compra del juego hasta que lo pude probar en casa de un amigo que me descubrió las bondades de esta peculiar aventura de demolición, la cual, sin competencia directa que emulase su misma fórmula, nos instaba a destruir todo aquello que obstaculizara el paso de un peligroso convoy cargado con un pepinaco nuclear, una propuesta de lo más arriesgada, donde por medio de los diferentes vehículos y robots nos lo pasamos en grande asegurando a lo bestia la integridad de la Tierra, de la Luna e incluso la de otros planetas del sistema solar, por no decir que las misiones secundarias, tales como la de activar los satélites ocultos, poner a salvo a los civiles e ir en busca de los científicos, así como activar todas las lucecitas de la fase o participar en pequeños minijuegos donde batir la mejor marca, ya fuera librando la pertinente carrera o destruyendo los objetivos marcados. Todo ello alargaba de forma notable la vida de este juegazo que, igualmente arriesgando como lo hiciera la misma Rare, he colocado en primera posición por puro sentimiento de nostalgia, pues algún que otro juego de esta lista y otros que no llegaron a estar presentes en la misma, bien pudieran haber sido colocados como el número 1 de los juegos de plata, siendo esta mi particular selección de esta categoría que, dejando paso a las siguientes, os invito a que estéis atentos activando la campanita de notificación para prontamente ser los primeros en ver culminado mi top 40 de los mejores videojuegos de Nintendo 64. De vuelta con la recopilación de los mejores videojuegos de Nintendo 64, retomamos la selección de los top 40 con los 10 elegidos para representar la categoría de oro, a la que sin más preámbulos damos entrada con el primer juegazo de esta lista. Número 10. Wii Race 64. En origen, el que iba a ser un videojuego de carreras con lanchas futuristas acabaría dando paso a esta realista competición de motos de agua, donde el elemento de la base de la vida fuera recreado con tal nivel de detalle que incluso hoy en día cuesta de creer que eso lo esté moviendo la consola de Nintendo. Pero más allá del impacto visual que nos dejara la mandíbula tocando los pies, nos ofrecía incontables horas de diversión compitiendo sobre las olas en los diferentes circuitos buscando la gloria del vencedor, lo que para ello, dentro del modo campeonato, nuestra máxima sería zigzaguear entre las boyas errando hasta un máximo de 5 para a su vez aumentar nuestra velocidad con el fin de colocarnos en primera posición, siendo ese el verdadero reto de cada carrera en esta competición que, en resumidas cuentas, fuera un videojuego de altísima calidad que, tanto por la exhibición técnica como por las enormes cotas de diversión, se consagró como una de las grandes joyas de Nintendo 64. Número 9. Turok Dinosaur Hunter. Como muchos ya sabréis, en su momento me explayé a fondo desgranando la propuesta de este colosal cartucho, el cual, como ya comenté, costaba tal pastizal que su compra fuera todo un reto para un jovenzuelo de los años 90, y en mi caso, aun comprando artículos de segunda mano, tanto el desembolso del juego como de la tarjeta de memoria, imprescindible para poder guardar la partida, acabó dejándome la cartera más pelada que el sobaco de una rana. No obstante, qué duda cabe que la inversión fuera bien rentabilizada con la de tardes que pasé delante del televisor cazando dinosaurios y otras criaturas con mi contundente repertorio de armas, algo que en su momento me dejó perplejo y, aunque solo fuera por tener todo el arsenal bien repleto y cargado, fuera capaz de aventurarme rebuscando entre los matorrales de los gigantescos niveles para dar en ellos hasta con el último cartucho de munición, lo cual fuera de extrema necesidad si quería hacer frente a todo enemigo que tuviera por despachar en este colosal videojuego de primera hornada que, sin duda, pese al alto precio que se pedía por este, fuera uno de los imprescindibles de la poderosa consola de 64 bits. Número 8. Doom 64, otro de los videojuegos más caros de Nintendo 64 y que además requería de la compra de una tarjeta de memoria para poder guardar la partida, pero aun con esas creo que en lugar de haberme comprado el recortado cartucho de Duke Nukem 64 debiera haber invertido la pasta en esta joya de Midway, la responsable de esta versión que hasta hace no mucho fuera exclusiva de las 64 bits de Nintendo, pues no estamos ante
una simple adaptación del clásico de PC como en un principio se contemplaba, sino que se trata de una aventura completamente nueva, donde eso sí, partiendo de la base del genuino juego, nos ofrecía 32 nuevos pasajes de tortura en forma de laberínticos y desafiantes niveles que nuestro marine galáctico tuviera por conquistar, lidiando en ellos con las aterradoras criaturas provenientes del mismo infierno a quienes con nuestro repertorio de armas y mucha sangre fría debiéramos de volver al Averno para salir victoriosos en esta misión suicida, la cual solamente los curtidos en 1000 batallas podrán superar, no sin llegar a desesperar y sufrir algún que otro infarto haciendo frente al ejército de las tinieblas del mismo Lucifer. Número 7. Star Fox 64. Conocido en Europa como Lylat Wars, llegó la esperada secuela del clásico de Super Nintendo, renovado en todos los sentidos para la poderosa consola de 64 bits, pues partiendo de la misma premisa pero exprimiendo los circuitos de Nintendo 64, nos ponemos bajo el pellejo de Fox McCloud liderando el fiero escuadrón Star Fox para hacer frente a las fuerzas del pérfido Andros, el archienemigo por excelencia de este universo, donde en esta ocasión sus planes de conquista pasan por hacerse con el control del sistema Lylat, desplegando sus tropas por los diversos planetas y estaciones, lo que para parar los pies a nuestro enemigo, pasando por las bifurcaciones de niveles con los que llegar a uno de los desenlaces que fuera posible, nos pondremos a los mandos de los diferentes vehículos, haciendo frente a los peligros que a lo largo de las misiones tendremos que superar, ya fuera conquistando la fase en sí misma, llegando al final de esta para vernos las caras con el jefe de turno o vernos envueltos en una batalla donde moviéndonos libremente dentro de los confines de la zona de combate debiéramos derrotar a los objetivos marcados. Una premisa que también puede extenderse al modo multiplayer que sin haberse comido demasiado la cabeza para darnos caña entre 4 colegas, fuera otra opción a tener en cuenta para exprimir a fondo las posibilidades de este legendario cartucho. Número 6. Diddy Kong Racing, una joya de las 64 bits que en Tuned Play tuviera su merecida reseña para disfrute de aquellos nostálgicos del clásico de Rare, una alternativa del incombustible Mario Kart 64 que, yendo más lejos que la propuesta de Nintendo, el juego de Rare nos ofrecía una aventura de carreras en la que dentro de su modo historia con cualquiera de los participantes de los que llegáramos a disponer y a los mandos de los diferentes vehículos debiéramos conquistar los 20 circuitos en busca de los globos dorados para llegar al centro de mando de nuestro enemigo, que en este caso representa un grotesco mago porcino conocido como Whispig, lo que para derrotarlo no solamente deberemos vencer en las diferentes carreras de la competición, sino que también tendremos que hacer frente a los respectivos jefes de cada una de las áreas, en donde también participaremos en una serie de minijuegos de lo más divertidos, haciendo de esta particular aventura uno de los mejores videojuegos de carreras de la consola, que a todo ello se suma por supuesto su apasionante modo multiplayer que redondea la completísima oferta de este cartucho, el cual sin reservas se trata de una pieza indispensable de la contundente colección de joyas de Nintendo 64. Número 5. Banjo-Tooie. El oso y el pájaro más famosos de los videojuegos vuelven para deleitarnos con su segunda entrega de la reconocida aventura plataformera, la cual, pese a gustarme más que esta secuela, técnicamente queda superada tanto en las dimensiones de los niveles como en la complejidad del mundo que tenemos por descubrir, por no decir que igualmente contaremos con nuevas habilidades para que la pareja protagonista pueda sortear los innumerables peligros del tridente de brujas a quienes por supuesto debiéramos derrotar, siendo esta colosal aventura todo un dispendio técnico de las posibilidades de la consola, ya fuera en materia de fuentes de luces como a nivel de texturas detalladas, aunque lamentablemente de forma más acuciante que en la primera entrega presenta problemas con el frame rate cuando nos estamos moviendo por los exteriores, algo que pudiera entorpecernos al momento de ejecutar algún que otro salto ajustado, pero que fuera fácilmente perdonable por la enorme calidad de esta aventura plataformera altamente recomendable tanto para los novicios de la franquicia como para los que disfrutaron de la primera entrega de esta icónica pareja. Número 4. Sin and Punishment.
otra de las grandes joyas de Treasure que con este clásico shooter sobre raíles consiguió exprimir la potencia de la consola sin tener que echar mano del expansion pack, pero lo bueno del asunto es que a nivel jugable estuvo por encima del apartado gráfico, ofreciendo una de las propuestas más divertidas y desafiantes que pudiéramos encontrar dentro del abanico de juegos de las 64 bits, tal que así que ejecutar las acciones como disparar, saltar y movernos por la pantalla estuviera perfectamente integrado para que el control sobre nuestro protagonista fuera lo más intuitivo posible y así afrontar con soltura los 10 niveles que a lo largo de la aventura tendremos que superar, haciendo de este sin duda una joya de Nintendo 64 que, siendo lanzada para cuando la consola estaba dando los últimos estertores de muerte, para desgracia de Occidente, conllevó inevitablemente a que ésta solo viese la luz en el mercado japonés, por lo que de querer engrosar tu colección con este juegazo, debes disponer de los medios necesarios para poder disfrutar de forma genuina de esta grandiosa obra de arte de los genios de Treasure. Número 3. Donkey Kong 64, uno de los titanes de la consola que también fuera de las obras más criticadas de los maestros de Rare, pues pese a que técnicamente fuera de lo mejorcito de Nintendo 64, los polígonos ni de coña pudieran hacer frente a la belleza de los fondos prerenderizados vistos en la trilogía de Super Nintendo, pero además el camino hacia la gloria de la tropa de los simios fuera completamente minado por Super Mario 64 e incluso por la pareja de Banjo-Kazooie, y es que con estos, el pescado de los juegos plataformeros en 3 dimensiones, tiempo atrás que ya estuviera vendido, pues aunque indudablemente la aventura de Donkey Kong 64 fuese una bestia del género plataformero intentando con su oferta salirse de la tangente respecto a los clásicos de Super Nintendo, tuvo las cosas realmente difíciles para conseguir destacar pese a contar con un interesante modo multiplayer y presentarse técnicamente de lo más potente de Nintendo 64, lo que pudiera deberse a que aparte de la competencia dentro de la misma consola, tampoco le favoreció el buen recuerdo que conservamos de la trilogía del cerebro de la bestia, y creo que justamente aprovechándose de ello, los de Rare, en lugar de dejarse llevar por la presión del auge de las 3 dimensiones, debieran haber sido más conservadores, lanzándose a por una aventura plataformera de avance lateral presentada con gráficos prerenderizados o una mezcla de sprites y polígonos como grosso modo llegamos a ver en Mischief Makers. Pero de cualquier forma, no cabe duda que estamos ante un indispensable de la consola al que si le das una oportunidad borrando de tu mente los clásicos de Super Nintendo, de seguro sabrás apreciar como realmente mereciera la última entrega de Donkey Kong forjada por la auténtica mágica Rare. Número 2. Star Wars Rogue Squadron, terminantemente uno de los mejores representantes del universo de Star Wars que llegamos a ver desfilando por Nintendo 64, y es que este videojuego de naves, haciendo las delicias de aquellos que se maravillaron con los niveles de la aventura de Dice Render, donde con este pilotamos los diferentes vehículos, nos ofrece un apasionante videojuego de acción de vuelo haciendo frente a las fuerzas imperiales que pretenden socavar la perseguida rebelión, dando lugar la acción entre los episodios 4 y 5 de la genuina trilogía de la franquicia y cuyos eventos nos llevarán a conquistar las 16 misiones repartidas entre los diferentes planetas, teniendo que pilotar las diversas naves de las que llegaremos a disponer para conseguir alzarnos con la victoria. Todo ello aderezado con un impecable apartado gráfico y melodías de excelsa calidad que, apurando al máximo, lleva la consola hasta los confines de sus posibilidades técnicas, lo que, unido a la diversión y el desafío que planteaba la propuesta del juego, claramente fuera merecedor de esta segunda posición de los mejores videojuegos de oro. Número 1. GoldenEye 007. Palabras mayores fueran las que se exigirían para con una simple mención poder estar mínimamente a la altura de este juegazo de Nintendo 64. Y es que no hablamos tan solo de uno de los grandes bombazos que marcó la diferencia técnica respecto a las consolas de la competencia, sino que posiblemente este fuera el primer gran shooter para consola que incluso a los más peceros no les hiciera echar en falta el uso del teclado y ratón, pues la ergonomía del mando de la
la consola, junto a su disposición de botones con el destacado gatillo, para la ocasión hiciera sentirnos como tener una pistola en nuestras manos, lo que junto a los gráficos conseguía otorgar de extremo realismo la experiencia de juego, sintiéndonos verdaderamente bajo el pellejo del agente británico, con el cual, siguiendo la misma trama de la película en la que se basa esta aventura de acción, a tiro limpio debiéramos abrirnos camino por los diferentes niveles para que 007 lograse cumplir su misión, estando esta compuesta por 18 fases principales más las 2 complementarias que podremos llegar a desbloquear, lo que todas ellas pudieran presentarse más complejas de superar dependiendo del nivel de dificultad en el que estemos jugando, lo que sin duda nos sirviera de buen entrenamiento para el divertido modo multiplayer que, de igual modo que en el caso de otros clásicos de Nintendo 64, fuera una opción de peso que redoblaba el valor de este colosal videojuego que justamente encabeza mi particular lista de los juegos de oro, la cual espero que os haya gustado, pese a que tengo claro que vosotros tendréis vuestra propia selección de auténticos juegazos, y por ello quisiera recordaros, en vista para cuando tenga despachada la categoría de diamante y pueda ponerme con el siguiente top 40, que en el apartado de la comunidad podéis votar entre PlayStation y Sega Saturn para ser la próxima consola en pasar por esta sección, con la particularidad de que me gustaría elaborar las 4 categorías en base a vuestros mejores videojuegos de la consola que resulte finalista, es decir que aparte de votar, puedes dejarme tus 40 elegidos ordenándome la lista de forma que quede claro dónde colocas los 10 mejores videojuegos de cada categoría para que entre todos juntos logremos afinar la puntería y así quedarnos con un destacado y equilibrado top 40 de los mejores videojuegos de PlayStation o Sega Saturn. Después de exhibir la que fuera mi particular selección de los 30 juegazos repartidos entre las categorías de bronce, plata y oro, todavía me queda por presentar los que para mi gusto fueran los 10 diamantes de la poderosa consola de 64 bits, a los que sin más damos entrada finiquitando la que fuera la última entrega de mi selección de los top 40 de Nintendo 64. Número 10. Killer Instinct Gold. Para mi gusto, el que fuera el mejor videojuego de lucha de Nintendo 64, una conversión de la recreativa de Killer Instinct 2 que, principalmente por limitaciones de memoria, no hubo de otra que reajustar los gráficos para adaptarlo a las posibilidades de la consola, pero conservando intacta su esencia, que no fuera otra que una tremendísima jugabilidad endiablada, tal que así que el intercambio de mamporros entre 2 jugadores curtidos podía dar lugar a todo un festival de puñetazos y patadas, encadenando los diferentes combos que cada luchador contase dentro de su repertorio de golpes, por no decir que los impresionantes No Mercy Move zanjaban la contienda de forma salvajemente espectacular, lo que en definitiva esta fuera una experiencia inolvidable que en la memoria de todo jugador quedaron esos gráficos potentes y cañeras melodías que, junto al frenetismo de los combates acompañados por los gritos del comentarista, marcaron a fuego a los afortunados dueños de la consola de Nintendo que, pese a no contar con un destacable abanico de ofertas de calidad en cuanto a este género se refiere, con este cartucho salvaron los muebles, pues incluso hoy en día esta entrega sigue siendo uno de los mejores exponentes de los videojuegos de lucha y por supuesto uno de los titulazos imprescindibles de Nintendo 64. Número 9. Resident Evil 2. Sin duda todo un hito dentro de la consola de Nintendo, pues esta meritoria conversión de Anguille Studios con colaboración de Factor 5 para trabajos de compresión de las melodías y efectos de sonido nos ofrecía todo el contenido del genuino juego de PlayStation, embutiendo los 2 discos en un apretujado cartucho de 512 megabits, siendo quizás lo más destacable de esta titánica adaptación el poder visualizar las escenas full motion video, que pese a la pérdida de calidad tanto en imagen como en las pistas de audio, fuera todo un logro técnico que acompasaba la experiencia de juego, presentando a mayor resolución y con mejores texturas los modelados de los protagonistas, personajes secundarios y horripilantes criaturas que todavía lucían mejor si echábamos mano de la expansión pack, aunque claro está que la puesta a punto de los gráficos no fuera la única novedad de esta meritoria versión, pues la misma contaba con una serie de documentos exclusivos
juegos, un control alternativo para adaptarlo como si estuviéramos metidos en una aventura en 3 dimensiones, o el poder ajustar el nivel de violencia y el color de la sangre, así como hacernos con unos trajes alternativos diseñados para esta versión. Además, completando las 2 vueltas de cada protagonista, podíamos desbloquear una opción con la que algunos objetos estarían ubicados en distinto lugar, por no decir que dentro de la aventura de Leon y Claire, algunos códigos fueran diferentes respecto al genuino juego de PlayStation, como por ejemplo que para tener acceso a ese laboratorio secreto de las instalaciones de Umbrella, Nemesis fuera la clave que debiéramos introducir en la computadora localizada en la habitación de la polilla gigante, lo que, como se puede ver, aunque solo fuera por sacar partido a todo este material, bien valiera la pena hacerse con este carísimo cartucho que, valga la redundancia, valía su peso en oro por el titánico trabajo que supuso hacer posible la meritoria conversión para las 64 bits, del que para muchos sigue siendo la mejor entrega de la reconocida franquicia de Capcom. Número 8. Turok 2 Seeds of Evil, la que sin reservas fuera la entrega más reconocida de entre los 4 videojuegos de la franquicia lanzados para Nintendo 64, una joya de la consola que nos llegara presentada con ese cartucho de color negro, marcando su punto de distinción para el que fuera uno de los mejores shooters en primera persona vistos en la 5ª generación de consolas, un juego que, haciendo uso del Expansion Pack, exprimía la consola como pocos hubiéramos visto en las 64 bits, aunque preferiblemente, como suelo elegir en la mayoría de los juegos que de forma optativa hicieran uso de esta expansión de memoria, prefería quedarme con la opción de baja resolución para ganar unos cuantos frames a costa de sacrificar la mejora visual, pues aún con esas el juego seguía luciendo de escándalo en cualquiera de los 6 extensos niveles que tuviéramos por conquistar, donde mediante el uso de las diferentes armas, destacando el disco sierra y el extractor de cerebros, podíamos destrozar a nuestros enemigos deleitándonos con la pura bestialidad que hiciera de este videojuego solo apto para los amantes de la brutal casquería, ya fuera dentro del modo historia o a través de su divertido modo multiplayer, donde hasta 4 colegas pudiéramos enzarzarnos en una batalla disputándonos la victoria entre los diferentes modos de juego, una opción que serviría para crear la siguiente entrega que precisamente se centraba en las opciones multijugador y, pese a ser verdaderamente divertida, como cabría de esperar, no tuvo ni por asomo el mismo recibimiento que la segunda entrega de esta icónica franquicia, que con Turok 2 marcó tales cotas de calidad que fueron muy pocos los videojuegos de este género los que pudieron acercarse a la excelencia del que desde luego fuera otro de los grandes que no pudiera faltar en tu colección de Nintendo 64. Número 7. Banjo-Kazooie, el rival más duro del legendario Super Mario 64 que, lejos de simplemente imitar la exitosa fórmula del fontanero bigotudo, apostaba por exprimir el factor exploración de una forma más acuciante que la genial aventura de Mario, pues si bien es cierto que a lo largo de los 9 mundos que tenemos por explorar, donde combinando las habilidades de la pareja protagonista principalmente deberemos ir en busca de las piezas de puzzle con las que poder abrir los siguientes niveles, nos encontramos con unos mapeados mucho más extensos y repletos de vida que dotaban a este cartucho de una magia especial de la que se servía el propio argumento del juego, pues este parte con una vieja bruja llamada Gruntilda, quien, creyéndose la más bella del mundo, ve amenazada su posición con la entrada en escena de la risueña hermanita de Banjo, la cual, para su desgracia, acabará siendo víctima de la malvada Gruntilda, quien decide raptarla para, con ayuda de su sirviente y una misteriosa máquina, conseguir arrebatarle su belleza, cosa que Banjo, junto a su amiga Kazooie, deberá impedir conquistando la montaña de la bruja si es que no quiere ver a su hermanita convertida en una monstruosa criatura, dando así el pistoletazo de salida de esta genial aventura plataformera, donde la magia y nuestra habilidad para sortear los peligros marcaron el que sin duda fuera uno de los grandes candidatos para representar la destacable lista de los mejores videojuegos de plataformas disponibles para la poderosa consola de 64 bits. Número 6. Mario Kart 64, la diversión en su máximo exponente y un digno sucesor de la primera entrega lanzada para el cerebro de la bestia, un apasionante videojuego de carreras que marcó a toda una generación de nintenderos que, con esta nueva propuesta para las 64 bits, fuimos bendecidos con incontables horas de diversión bajo el simple pretexto de llegar primeros a la meta pilotando nuestro kart con maestría. Entre tanto torpedeamos a nuestros rivales con los diferentes ítems que conseguiríamos
iríamos atravesando las cajas de objetos colocadas a lo largo de la pista. Lo que a menor fuera nuestra posición, más posibilidades tendríamos de que nos tocasen los mejores ítems tales como los 3 caparazones rojos, la Super Seta Turbo o la estrella de invencibilidad, así como el caparazón azul que, marcando como objetivo al corredor que estuviera colocado en primera posición, igualmente impactaría sobre cualquiera que se cruzase en la trayectoria de este peligroso misil, haciendo de cada carrera una divertida locura cargada de emoción en cualquiera de los 16 circuitos repartidos entre los 4 campeonatos, donde obviamente para ser conquistados, al final de estos deberemos alzarnos con la primera posición para conseguir la Copa de Oro de su respectiva competición, aunque por supuesto el mayor desafío será pelearse entre 4 colegas para ver quién fuera el mejor piloto tanto en el modo carrera como en la batalla de globos, donde el menos avispado será el primero en quedarse fuera de este combate sobre ruedas, siendo este modo la verdadera salsa de la opción multiplayer del glorioso cartucho de Nintendo 64, que por méritos propios, incluso hoy en día, muchos lo siguen considerando como el mejor representante de la incombustible franquicia de Nintendo. Número 5. The Legend of Zelda Majora's Mask, uno de esos grandes videojuegos de culto de Nintendo 64 que en su momento no fuera especialmente exitoso pese a contar con una de las mejores campañas de marketing, una serie de spots que grosso modo sintetizaba la esencia de esta original aventura, en donde un misterioso ser portador de la máscara de Majora ha desatado su poder maligno manifestado en una perturbadora luna que, amenazando con su impacto inminente, nos deja tan solo 3 días para salvar la Tierra de Termina de su fatal destino, lugar donde nosotros, jugando con el tiempo y sirviéndonos de una serie de máscaras mágicas que deberemos conseguir, nos moveremos por este mundo de fantasía conquistando los diferentes templos y ayudando a los habitantes de esta tierra quienes han sido perjudicados o maldecidos por el poder de la máscara de Majora, siendo este su sencillo pero rompedor concepto que servía de base a esta secuela de Ocarina of Time, partiendo Majora's Mask del mismo motor gráfico pero exprimido al máximo, sirviéndose obligatoriamente del Expansion Pack y llegándonos a Europa con los textos traducidos al español, lo que aún con esas no fueron pocos a los que no les gustó el propio planteamiento de la aventura con la idea de jugar a contrarreloj para salvar el mundo, cosa que si te sabes adaptar a las posibilidades que se abren ante ti, descubrirás un juego extremadamente rico en argumento y desarrollo como pocos hubieran exhibido, pues las historias y el trato con los habitantes de la Tierra de Termina, a quienes directa o indirectamente debiéramos ayudar para salvar su mundo, fueran el punto fuerte del juego que, junto al uso de las diferentes máscaras para obtener habilidades mágicas, a destacar aquellas que nos permiten transformarnos en un Deku, un Goron o un Zora, hicieran de esta experiencia su propia seña de identidad, que rematada con sus destacables melodías de excelsa calidad, completaba la que fuera una de las mejores aventuras de la franquicia, justamente reconocida como una de las grandes leyendas de la historia de los videojuegos. Número 4. Conker's Bad Fur Day, la irreverente aventura de la ardilla más gamberra que, teniendo en cuenta las políticas de Nintendo, raro fuera que en su momento este juego llegase a ver la luz, aunque fuera en pocos mercados y en unidades extremadamente reducidas, pues la polémica pero divertidísima propuesta de los genios de Rare, con Chris Sibor encabezando este proyecto, nos ponía bajo la piel de la ardilla Conker de vuelta para casa tras una noche de borrachera con sus colegas, lo que para disfrute de nosotros, en su regreso al hogar se vería envuelto en enrevesados conflictos tales como tener que deshacerse de un pestilente ratón de campo, hacer cagar a unas vacas para restablecer las reservas de materia fecal de unos escarabajos peloteros o luchar contra una montaña de mierda haciéndola ahogar con papel de váter para luego despedirla tirando de la cisterna, siendo estas solo algunas de las locuras a las que deberemos hacer frente en esta aventura plataformera donde las palabrotas, el humor negro, las connotaciones sexuales y la violencia explícita forjaron el que fuera uno de los grandes videojuegos de las 64 bits, que desde luego merece su buena posición dentro del top 40 de Nintendo 64, tanto por la diversión que nos ofrece como por su destacada calidad técnica y por los bemoles de Rare por hacer posible la que fuera su apuesta más arriesgada con esta endiablada aventura, imprescindible para cualquier amante del género plataformero.
Número 3. Perfect Dark. Posiblemente a nivel técnico y con permiso de Majora's Mask, el videojuego más bestia de todo el catálogo de Nintendo 64. Un shooter en primera persona, sucesor espiritual del grandioso GoldenEye, presentado en una aventura de ciencia ficción, donde bajo el pellejo de Joanna Dark, agente del Instituto Carrington, entidad colaboradora para preservar la paz de Estados Unidos con los países extranjeros y aliado de un grupo pacífico extraterrestre conocido como los Mayan, tendremos que hacer frente a la compañía Datadyne, quienes, respaldados por los Skedar, una civilización alienígena con intenciones hostiles, persiguen la dominación del mundo, comenzando por neutralizar a su eterno rival del Instituto Carrington y haciéndose con el control de la Casa Blanca, secuestrando al presidente de los Estados Unidos. Siendo esto solamente una pequeña síntesis de la historia de esta rompedora aventura de acción, presentada con unos gráficos de infarto que dieron buen uso del Expansion Pack, sin el cual no se podía tener acceso a la mayoría de las opciones del juego, tales como mismamente su campaña principal, en donde deberemos conquistar las 21 misiones para completar la colosal aventura de Joanna Dark, haciendo de este un destacado shooter en primera persona que, de igual modo que en GoldenEye, saca buen partido de la ergonomía y disposición de botones del mando de la consola para hacer de la experiencia toda una delicia para cualquier tipo de jugador, ya fuera disfrutando en solitario del modo historia, así como jugando en cooperativo una vez desbloqueadas las misiones, o disputando de las diferentes batallas entre 4 colegas dentro del modo multiplayer, que tampoco podía faltar para redondear la propuesta de este excelente cartucho, que bien pudiera haber estado colocado en primera posición de este top 10 de los juegos de diamante, pues qué duda cabe que estamos ante un titán de la poderosa consola de 64 bits que marcó a toda una generación de nintenderos que con juegos como este bien pudieran estar orgullosos de ser dueños de una Nintendo 64. Número 2. Super Mario 64. De entrada, el motivo por el cual mereciera lanzarse a por las 64 bits de Nintendo, y es que la revolucionaria aventura plataformera de Mario replanteó las bases de los juegos de plataformas poligonales a tal escala que incluso hoy en día sigue siendo un referente para el desarrollo de los videojuegos de este género, lo que no es de extrañar porque el salto magistral que dio el fontanero a los coloristas mundos en 3 dimensiones fue proporcionalmente igual de impactante en el aspecto técnico como en los conceptos jugables, pues todos los movimientos y acciones que Mario podía ejecutar para desenvolverse en las 1001 aventuras que tuviera por delante fueran la seña de identidad de esta joya de Nintendo 64, en donde el fontanero debiera hacerse con las estrellas de poder, conquistando los diferentes niveles que se encontraban tras los cuadros mágicos y otros accesos ocultos dentro del majestuoso castillo de la princesa Peach, a la que de nuevo debiéramos rescatar de las garras del malvado Bowser. Una aventura que dejó su huella en el sector como pocas obras de culto hubiesen conseguido y que incluso con el pasar de los años sigue siendo tan buena como el primer día en el que los afortunados dueños de la consola nos pudimos hacer con este diamante de los videojuegos y por el cual, enalteciendo lo que sin reservas afirmaba en primera instancia, valía la pena guardar con el dinero de nuestros ahorros para en el momento de su lanzamiento lanzarnos directos a por una portentosa Nintendo 64. Número 1. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Supongo que nadie se sorprenderá de ver colocada esta joya en la primera posición, pues pese a que la 64 bits tuviera más de un exponente que mereciera encabezar la lista de los top 40, Ocarina of Time dejó tal huella en este sector que por sí mismo ya se ganara encabezar la lista de los mejores videojuegos de esta legendaria consola, y aunque la gran aventura de acción con tintes de RPG no nos llegara con los textos en español tal y como en un primer momento se anunciara, lo cierto es que incluso los que en su momento nos perdiéramos con el inglés, francés y alemán, pudimos disfrutar de este juegazo como si los diálogos quedaran perfectamente en un segundo plano. No obstante, en España tuvimos la gran suerte de que junto a este diamante se incluía de regalo la fantástica guía de textos con todos los diálogos traducidos a nuestro idioma, cosa que, si digo la verdad, en mi primera vuelta no me hizo ni falta porque aunque no me enterase de la misa a la mitad, el juego me atrapó de tal forma que
casi de manera intuitiva sabía por dónde tirar, qué hacer y con quién conversar para que Link pudiera avanzar en su noble aventura de salvar la tierra de Hyrule, un mundo repleto de vida donde el jugador podía perderse y deleitarse con su destacada resolución técnica, marcada por la calidad de las excelentes y memorables melodías, acompasadas por los impresionantes gráficos cargados con un sinfín de detalles, donde además, gracias al salto a los mundos poligonales, pudieron permitirse tales innovaciones jugables como el reconocido Z-Targeting, cuyo sistema de combate fuera otra remarcable aportación de Nintendo para con el mundo de los videojuegos, que con esta joya, junto a otras que hemos reunido en estas 4 categorías, dejó en claro que por lo menos en cuanto a propuestas de calidad, la consola no estuvo exenta de ellas. Y soy consciente que en mi particular selección habréis echado en falta más de un videojuego de peso que bien pudiera haber tenido su lugar en cualquiera de las 4 categorías, destacando entre los grandes descartados, joyas de culto como Jet Force Gemini, Paper Mario o Super Smash Bros., entre otros tantos que barajé la posibilidad de incluirlos en alguno de los diferentes tops, pero ya se sabe que sobre gustos no hay nada escrito y entre estos 40 elegidos de Nintendo 64, debo confesar que no fueron pocos los que se ganaron su plaza por puro sentimiento de nostalgia, el cual a fin de cuentas tiene la última palabra para estos fines, intentando resolver el conflicto interno que de nuevo estoy sufriendo para elaborar el próximo Top 40, que como habéis elegido, será dedicado a la exitosa PlayStation que tanta guerra les dio a Nintendo y Sega, así como a mí me la está dando para seleccionar los mejores videojuegos de su extensísimo catálogo.